Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga en esta nueva oportunidad donde tú estés. Queremos llegar al living de tu casa, a través de tu computador, a través de la televisión o a través de tu teléfono, poder compartir la palabra del Señor. En este día estamos contentos porque una vez más el Señor ha permitido poder acercarnos a través de estos medios a vosotros. De día, de noche, donde nos estés viendo, queremos que el Señor te bendiga, que Él tenga misericordia de vuestras vidas y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Estamos aquí con mi hermano Bernardo y estaremos hablando del punto que nos toca ahora, que es la gracia o sola la gracia. ¿Es así, mi hermano Bernardo? Sí, saludar? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un saludo a todos los hermanos conocidos, amigos, y donde lleguen estas pantallas podamos aprender todo el consejo de Dios. Estamos en realidad aprendiendo cómo hacer comunicación cristiana. Y más adelante tenemos planes de entrevistar a otros hermanos y hacer cada vez más contenido para el programa, para el canal. Así que le rogamos vuestras oraciones y que la gracia del Señor nos acompañe en todo esto, porque es bueno tener un buen fundamento bíblico, una correcta y profunda exégesis, porque necesitamos fundamentar bien nuestra fe en estos tiempos, en los cuales son tiempos peligrosos y necesitamos argumentos. Así es. Y todo el enfoque de la palabra y hacer investigaciones serias, profundas, sin orgullo, sin prejuicio, y poder estudiar la palabra en su contexto, y ese contexto del libro, del texto, todo el contexto que significa la palabra. Así es. Encontraba que la sola fide, solo por fe, están muy unidas, son muy semejantes a solo... Van entrelazadas. Claro, solo por la gracia. Así que saludos a todos y estamos aprendiendo. En realidad, el Señor nos ayude a ser útiles. Así es. Bien, mi hermano, entonces comenzamos una vez más en tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Mi hermano Bernardo, ¿qué tiene para compartirnos? Estamos estudiando las 5 solas, que es, dijimos que era el corazón, no sé si fue una mosca, porque le dije así, no puede agarrarlo. Las 5 solas, disculpen. Entonces, las 5 solas, las 5 solas son el corazón del Evangelio. Así es. Y son el fundamento, digamos que la sola escritura es la base de toda nuestra fe, nuestra creencia, nuestra esperanza, nuestra teología, nuestra religión. Así es. Es solo escritura. Lo demás, fuera de la escritura, son ideas, son conceptos, son filosofía, pero nosotros los cristianos
lo basamos en solo escritura. Así es. Solo escritura. Ni sueños, ni revelaciones, ni que fui al cielo, ni que Dios me dijo. Solo escritura. Por tanto, las 5 solas que hemos visto antes es la base. Y las 3 columnas, comenzando solo por fe, solo por gracia. Dije, solo escritura, solo por fe, una columna que está sobre esa base, sobre esta base de la palabra. Exacto, solo escritura. Es solo por fe, solo por gracia, y esa solo por fe y esa solo por gracia, solo por Cristo. Así es. Y eso sostiene en el techo para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ese es el fundamento de los reformados, el fundamento que venía antes incluso, de los padres de la iglesia, las 5 solas. El que no entiende esto no podría tener una defensa coherente de la Biblia. Ahora, si solamente tenemos que conocer que somos salvos y con eso basta, claro, para mí basta creer que Jesucristo murió por mí y que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y ya es suficiente Jesucristo, y tal vez no tengo que conocer muchas cosas. No hay más sacrificio, dices tú. Claro. Exacto. Pero si voy a exponer la palabra, si voy a hablar tengo que hablar de las Escrituras, tengo que tener estas bases. Y además tenemos que tener una exégesis correcta, una hermenéutica apropiada y una interpretación coherente con la Biblia. O sea, ya no predicaríamos creo, pienso, siento, sino que predicaríamos la palabra. Así es. Y por eso es necesario volver a estas 5 solas. Al menos para ser pastor, al menos para ser diácono y para ser predicador. Y también profesor de escuela dominical. Claro, para ser asistente de pastor, para ayudante de pastor y tantos, ¿cómo se llama? Cargos que se conocen en lo que es la iglesia evangélica. Pero en realidad todo cristiano debería tener por lo menos un conocimiento de qué son las 5 solas. ¿En qué creemos? Por supuesto, porque Claro. es fácil decir yo creo en Dios, pero creerle a ese Dios lo que Él dijo es completamente distinto. Por eso el Señor Jesús dijo, si me amáis, si realmente me amáis, guardad mi palabra. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que hagas su palabra. Y la voluntad de Dios está expresada explícitamente en la su palabra. Y sobre todo cuando observo que hay que se confunde la ignorancia con la humildad. Y yo he conocido al mismo pastor Rufa que estábamos viendo hace muy poco. Uno ve que este hombre está alto pero es humilde, pero es confrontacional. O sea, la verdad es verdad, no se transa. Así es. La verdad es... y lo que es la gracia, sola fide, las 5 solas, es que es el corazón mismo del Evangelio. Entonces, si tienes que predicar en base a algo, quisiera que ahora se puede decir que vamos a hablar de la solo por gracia, ¿cierto? Sola gracia. Solo gracia, solo gratia. O solo En gracia. latín. Claro. Ahora, el pecado mortal te lleva a perder la gracia cuando tú no crees en la gracia de Dios. O sea, el pecado mortal es no creer en la gracia de Dios. O sea, es cometer es pecar de una forma quizás que el cristiano no quisiera y sentirse tan culpable pensando y creyendo que Dios no lo va a perdonar porque su pecado es tan malo.
y se autocastiga a sí mismo, pensando de que ha hecho algo que no debiese. Y no cree que la gracia de Dios cubre, y el amor en sí dice que cubre multitud de pecados. Claro. Si nosotros estamos en un estado no quiero usar términos muy teológicos, de depravación total, iba a decir. O sea, estamos muertos. Y alguien nos da vida por gracia. Solo por gracia. Es cierto. Entonces pasa a ser un regalo Un don de Dios. Un don de Dios, la gracia. Y dice Romanos que Dios lo entregó a una mente, Dios lo entregó a la humanidad y a cierta parte de la humanidad que está toda condenada A una mente reprobada. a una mente reprobada. ¿Y cómo nos dio a nosotros la iluminación de la mente? Por la gracia. Exacto. Por su gracia, ¿no? Exacto, Es por su un gracia. regalo, un don. ¿Iba a ser algo usted no alcanza? Bueno, sí. Dice que solo por su gracia nosotros somos salvos. En Efesios nos viene hablando desde el capítulo 1 hasta el 2, que es así. Pero el capítulo 2 dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero, aquí está, y ese pero es precioso en la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por su beneplácito. Nada puedo aportar yo, o usted, o Bernardo, para que podamos ser salvos. Nada. El programa anterior hablábamos que no podíamos hacer ninguna obra. Por la fe en Cristo. Exacto. Sí. Pero nada podemos aportar para que Dios, de su infinita misericordia, nazca en Él bondad hacia nosotros y nos salve solo por gracia. Quiere decir de que la salvación es un don de Dios. ¿Sí? Y solamente Dios la entrega a quien Él quiere entregarla. La única cosa, muchos pastores dicen que la única cosa que nosotros aportamos para la salvación es nuestro pecado. Porque todo lo que hagamos, todo lo que quisiéramos hacer, todo lo que pudiéramos intentar con buena voluntad, bien pensado, ya viene de un pensamiento que está caído. Ya viene de una condición corrupta y pecadora. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo que pudiésemos hacer, ofrendar, todo lo que pudiéramos hacer, ya está manchado con el pecado. Por eso nuestra justicia dice que son trapos de inmundicia delante de Él, porque nosotros ya venimos con esa condición. Y por eso Él dice que a pesar de que estábamos muertos, dice Efesios, Él nos dio juntamente con Cristo la salvación y la vida eterna. Y dice, mira, para mostrar los siglos venideros, ¿cierto? Dice, lo voy a repetir un momento, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, el 8 dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. La gracia. Se puede decir que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que nosotros los pecadores reciben
no mereciendo, de una forma inmerecida. Inmerecida, completamente. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, los méritos de Cristo, que Él alcanzó por nosotros, a través, durante su vida, su muerte y resurrección. Me gustaría que para afirmar eso leyera el 2.8, Efesios 2.8. Efesios 2.8, Claro. dice por eso, porque por gracia sois salvos, como había leído, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí en el 9 recarga y reafirma, dice, mira el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque, y el 10, para complementar, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús en el momento en que Él resucitó, para buenas obras, ¿Sí? las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Por lo tanto, todo lo que hagamos para la gloria de Dios, Dios ya lo había preparado. No es algo que a nosotros se nos imaginó o se nos ocurrió, sino que Dios ha hecho todo. ¿Por qué? Para que toda la gloria, toda la honra, sea para Él. ¿Cómo en forma consistente, o sea, en forma firme, ¿qué quiero decir? En forma consistente también esa palabra, no diluida, sino que sea determinante, definir claramente la gracia de Dios, no dejar escapar en la lectura, por gracia soy salvo, es listo. Así es siempre. Claro, y definir lo que estamos, solo por gracia. O sea, yo me merezco en mi estado natural, porque estamos naturalmente, la gracia de Dios me transformó en una nueva criatura, dándome una nueva naturaleza. Lo que usted acaba de leer antes, exacto, que pertenecíamos a una naturaleza caída. Exacto, estamos muertos. Por tanto, esa regeneración, lo que se llama en la doctrina del nuevo nacimiento, la regeneración, es un acto de gracia de Dios. No es que vio en nosotros algo positivo, algo bueno, diferente a otras personas, sino que a Dios en su gracia y en su misericordia determinó que tú y yo estuviéramos en este lugar, por gracia, hablando de Él. No estuviéramos hablando de fútbol, de música secular, no sé, de cualquier otra cosa. Y estamos hablando de Dios, porque la gracia de Dios estuvo a nuestro favor. Es un don, la salvación es un don que no merecemos, que fue ganado por los méritos de Cristo. Así es, porque Él obedeció la ley, cumplió la ley. Entonces, podemos definir en forma consistente, como dije antes, que la gracia es un regalo inmerecido. Así es. De parte de Dios, es un don. Un don es un regalo, un favor de Dios. Para sintetizar qué es lo que es la gracia de Dios. Y por esa gracia tenemos fe en Cristo y todo eso, y solo Cristo. Y está muy unido todo esto, como dije, muy entrelazado todo esto de la gracia. Hay un teólogo, no recuerdo su nombre en este momento, que ya falleció ya, que definió la gracia y la compartió diciendo en pocas palabras: gracia es algo entregado a alguien que no se lo merece. Así siempre. Nosotros no merecíamos ser salvos, bajo ningún punto de vista. Su gracia, su beneplácito, en su corazón nació el que fuésemos salvos. Pero esto no nos quiere decir de que nosotros debemos de considerarnos especiales, como el pueblo judío, que se creía diferente a los demás pueblos. En cuanto a arrogancia. En cuanto a arrogancia. Porque puede decir, yo soy yo, el Señor me escogió, el Señor me dio salvación. ¿Por qué vio algo diferente en nosotros? No vio nada. Estábamos muertos.
Estamos podridos, estamos en depravación total. ¿Qué teníamos de diferencia con las personas que no ha tenido Dios misericordia, que no tuvo, que ya han fallecido? ¿Qué teníamos de diferencia? Ninguna. Pero bendito sea nuestro Dios, que en su misericordia, Él en abundancia de gracia nos ha dado este don maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. Y nos escogió. Qué hermoso, porque ¿qué teníamos nosotros? ¿Qué tenía usted para que Dios dijera, me interesa esta persona? Nada, nada. Por eso, cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que tenemos una relación con Dios, cada vez que entienda que estás delante de Dios, tenemos que humillarnos y decir, como el hombre que estaba orando, el samaritano creo que era, ¿Sí? y estaba el judío alto, ¿cierto? Orando también, ¿te acuerdas que él oraba así, gracias te doy porque no soy esto, no soy como este otro? Más el hombre lo único que decía, apégate de mí, que soy pecador. Siempre vamos a ser pecadores en este mundo, siempre, porque estamos caídos. Pero su gracia nos conservará, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra flaqueza y de nuestra debilidad, en su misericordia, concederá que podamos avanzar. Y no es aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, entre comillas, pero no quiere decir que por mi esfuerzo, sino que esa perseverancia es la que Dios ha puesto en nosotros. Por eso dice que Él preparó los caminos para que anduviésemos. Él ha preparado nuestra vida. Como tú decías, Él ha preparado que estemos aquí, no hablando de fútbol, no hablando de política, no hablando de cosas que son simplemente vacías, huecas, sino que estamos hablando de la palabra de Dios que brota como una fuente de agua viva para las personas que son tocadas. Hay una, mira, para poder como afirmar un poco más, está en Hechos. No me acordarme, sí, me acuerdo. Hay una cosa muy preciosa ahí, que habla específicamente de lo que estaba hablando. Dice, está en Hechos, pero no, déjame buscarlo bien, ¿dónde que lo tengo? Estemos clamando, hermano. Que estemos clamando. Pero habla específicamente de que estaba Tranquilo, Pablo predicando. Vamos a ver el Espíritu Santo, ¿dónde está en la avenida? Ahora cuando quiere decir Perdón. que, yo sé que el tema es otro tema, la mejor traducción ahí, el que persevera hasta el fin, como que condiciona, si no perseveras, hasta el fin no eres salvo. La mejor traducción ahí, las mejores traducciones del escrito más antiguo, debería decir lo siguiente: el que es salvo va a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque lo unes a otro texto que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Así es. Entonces el que persevera hasta el fin será salvo. Unir todas esas verdades bíblicas, uno llega a la conclusión: ¿quién es salvo? El que es salvo, ¿qué va a hacer? Perseverar. Va a perseverar hasta el final. Por la gracia. Es el sentido de ese texto. Exacto. No es que si yo persevero... No por mi fuerza, no por, claro, por mi convicción. Porque no hay ningún... solo gracia es que... ¿qué quiere decir solo salvación por gracia? Que no vio ningún mérito en nosotros como para poder ser salvo. Claro. De 7 hermanos que somos nosotros, por la gracia de Dios, cuatro estamos siguiendo el Evangelio, aunque los otros 3 son más cercados que yo. No, sí. Somos 4, pero somos 7, todos los hermanos.
Ahora, quiera Dios que venga todo, pero ¿por qué unos sí y otros no? Es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y la otra está en estado igual, ¿no? Como siempre. Pero la gracia de Dios, no es porque vio mérito en otro hermano, vio más mérito y en otro... Exacto. No, es por gracia. Mira, aquí No es que uno sea mejor que otro. No está hablando de la gracia, pero apunta a esa área. Dice, Hechos 13. 46, el capítulo 13 de Hechos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, hablando a los judíos, a los que estaban en. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mira lo que dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. Usted quiere decir que se le fue concedida la gracia. Exacto. De la salvación. Los que estaban ordenados, o sea, claro, los que tenían la gracia desde la eternidad. Por eso dice Dios que desde la eternidad que nos ha conocido. Él nos conoció desde, o sea, no es que ahora en el pleno siglo XXI dijo, o XX, dijo, voy a ver, mira, ahí está Bernardo, me cae bien este chico, voy a salvarlo. No, él ya estaba, cuando estaba haciendo el mundo, estábamos en su corazón. Acuérdate que Dios es infinito, no se limita por el tiempo ni el espacio. Y él estaba, por eso, todos los que han sido ordenados, mira, así fácil, los gentiles oyendo esto se glorificaron la palabra del Señor y creyeron. Para creer tenemos que tener la gracia. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Por eso, la gracia de Dios es imputada, disculpe que te paso el tiro. Por eso dice él: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Claro, es que, a ver, es que es la... O sea, la predestinación y la... Claro, no quiero meterme en la predestinación, claro, pero quiero decir de que los que creen, claro, son los que están ordenados, en el sentido de que los que van a creer son los que ya tienen la gracia para hacerlo. Sí, es que... en el punto y en un momento determinado. Que yo vuelvo a insistir que la salvación es una gracia, la gracia es un don de Dios. Es un don de Dios. Exacto, inmerecido. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada solamente en los méritos de Cristo. O sea, nosotros, ¿qué quise decir yo al colocar a mis hermanos? Porque unos no y otros, quiera Dios que todos, ¿cierto? Sí, ese es el deseo. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Otros no, perdón. Es porque yo tengo es porque yo he sido evangélico más tiempo. No. Es porque yo, no sé, cualquier mérito propio, porque soy más humilde y escucho la palabra. Es por gracia, o sea, no es que no hay un mérito, no hay son los mérito. méritos de Cristo. Solo en Cristo. Claro, y somos salvos por gracia. Por eso y esto no es mío, no es de vosotros. Estoy usando un término paulino. Claro. No es mío, no es de vosotros. Esto es un don, de una Dios. misericordia de Dios. Así es. Es para definir bien lo que es la gracia. Mira, déjame decirte, Pelagio era un monje británico. ¿Qué sostenía este hombre? Él sostenía que el hombre, aparte de la gracia de Dios, Pelagio, un monje británico, sostenía que el hombre, aparte de la gracia de Dios, tenía el poder inherente dentro de sí mismo para elevarse con sus esfuerzos para agradar a Dios. O sea, yo debo hacer tanto esfuerzo para agradar a Dios. Pelagio sostenía eso. Por eso se llama peleajismo y semipeleajismo. Porque
usted, hermano, tiene que... yo decido por Cristo. Yo hice mi decisión de fe por Cristo en una campaña evangelística. Yo decidí, y no el Espíritu Santo, no es la gracia derramada. Claro. Y incluso en campañas y también en reuniones yo he visto cuando los hermanos como que ruegan y tuercen y fuerzan fuera de la música para que pases al altar. Dice, la frase típica es, si oyes el llamado Claro, de Dios, entonces como que depende del hombre sí. y no de la gracia de Dios. Es como que Dios está esperando ahí que digan, quién me quiere aceptar? Claro, está a la puerta, pues. Está a la puerta y llama. Llama, claro. Entonces, la gracia es, entonces tiene uno que hacer algo. Tiene que hacer un esfuerzo Tiene para que agradar a dar Dios. el primer paso. Y por eso muchos creen lo mismo. Claro, tú das un paso y Dios da 2 pasos. No. Todos los pasos los dio exclusivamente Dios y es por los méritos de Cristo. Nada más. Yo soy salvo por gracia, no tengo ningún mérito, ni nunca lo he tenido. Y nunca lo tendré. Y nunca lo tendremos tampoco. Nunca lo tendremos en toda la eternidad. Entonces me comparo al vecino, somos iguales, solamente que yo tengo que ser luz en Cristo. Pero déjame decirle, sin embargo, Romanos 11:6 declara, pero si es por gracia, si la salvación, Es por gracia. Romanos 11:6 dice, si la salvación declara, Romanos 6:11 declara, pero si es por gracia, ya no se basa en las obras, de lo contrario, la gracia ya no sería gracia, es por obra. Claro. Por eso también ahí Y eso me suena muy católico. Sí, y por eso en Efesios el versículo 9 del capítulo ¿cómo se llama? Del capítulo 2 dice, no por obra, para que nadie se gloríe y lo zanja. Pues dice, la cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos ¿cómo se llama? Nos dio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Y lo subraya, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, no hay obra, como tú dices. No hay obra, en Romanos. Es imposible, Romanos 6. y lo reafirma Romano, diciendo que si existiera obras que hubiéramos hecho, entonces no es gracia. Sí. Declara que Está de más la gracia, entonces. pero si es por gracia, ya no se basa en las obras. Así es. De lo contrario, gracia ya no sería gracia. Mira, la gracia de Dios no se puede mezclar con ningún elemento de obra. Vuelvo a recalcar. La gracia de Dios no se puede Ningún elemento de obra. con ningún elemento de obra. Y para completar la idea, uno en la Escritura ve que la gracia y las obras son términos, son conceptos, son teología. La gracia y la obra son términos mutuamente exclusivos. ¿Qué quiero decir? Si es por obra, es por obra, no. Si es por obra, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. no, es por gracia, es exclusivamente por gracia. Por gracia, claro. Ahora, si vamos a hacer obras para ser salvos, hagamos obras. Y yo creo que estaríamos siempre, continuamente en la disyuntiva y en la problemática de que nunca alcanzo a hacer las obras Perfectas y suficientes. como para ser salvo. Y suficientes para ser salvo. Y ese Es el gran problema. Y ese es el temor que tenían en la Edad Media. Porque querían ser salvos, pero ¿qué podían hacer? Por eso la indulgencia, por eso todo ese tipo de cosas. Y la gracia, cuando uno examina su vida, incluso no cuando estuvo descarriado, mejor no hablar De ciertas de cosas. ciertas cosas, sino cuando uno examina su vida hoy con varios años más, bastante edad ya, uno es falto. Y uno se da cuenta que incluso hay gente muy limitada, porque
mi hija, porque los méritos, las obras, eso está hablando, ¿cierto? Sí. Se entiende a dónde voy, las obras, la obra que yo pueda hacer. Mi hija una vez le comentaba a un pastor, pseudo pastor, le comentaba que es que yo no puedo agregar ninguna obra a la gracia. Eso es lo que quiero decir. Claro, Entonces, no se puede. ni penitencia, ni Nada. sacramento, Ni siquiera por una buena intención. no puedo agregar nada. Sí, porque Sí, estamos es que son contaminados. excluyentes, ¿es por obra o por gracia? Es que estamos contaminados. Cualquier cosa que hiciéramos ya va con pecado. Claro. Por eso no puede. Es que no, que Se ensucia la gracia. correcto. Entonces le comenta que yo, eso, bueno, le hice este comentario, no sé si fue, en qué contexto se lo dijo. Entonces le dice que yo oraba 1 hora diaria. Ella por lo que me veía, no porque yo andaba por toda la casa para que me vieran. Exactamente. O sea, Claro, sino que era algo personal tuyo, era algo muy pero personal, claro. Entonces le dice que yo oraba. Entonces dice que yo oro te ora. Entonces eso de competir por obras. de A no propósito- verse menos. Claro, Eso por sí mismo, ¿ah? claro, ¿no? Es que la competencia, pues, Sí, el- se ve en todo ámbito de cosas. La Claro. vecina se compró una tele de 84 pulgadas. Entonces, Una de- ¿qué aprendemos de la palabra? En realidad, ¿cómo ha afectado la palabra a nosotros? El orgullo, la arrogancia, Exacto. Y está metido ser eso. presumido, esta cosa de competir, que sabe más. No, en realidad me he dado cuenta que no sé nada en realidad. Pero y hace muy poco hablé nuevamente sobre la oración, entonces, y yo cometí el error. Y hablé nuevamente que yo ya desde 1990, más o menos, que para mí casi es muy fácil orar 1 hora. Pero quise para animarlo, ¿no? Para No. incentivar. Claro, no para... Claro, para No, no para ser decir, ejemplo. "Oye, mira, No ser mira, ejemplo. mira qué Sino mérito que- tengo yo, ¿ah? Claro, no ser ejemplo Claro, ni nada. yo soy Sino más alto que ustedes. claro, Claro. es decirle si cualquiera puede. Claro, no, y el varón dijo al lado, me dijo, yo oro 1 hora y media. Si no es eso. Entonces tú dices, bueno, ¿por dónde comienza a educar a esta gente? Disculpe lo que suspira. Es terrible porque yo 1 hora y media. O sea, y te gané. Claro, Qué tontera. y estos son por gracia. Es terrible. Incluso la oración, Oh, Dios pero mío. no es en serio, ya que ores tú, es por gracia. Porque nosotros no vamos a buscar a Porque yo Dios. no buscaría a Dios, andaría, no sé, viendo una buena película, no me interesaría. El mismo Señor dijo que nadie puede venir a mí si es que Dios no lo trae. Si es que mi Padre no lo trae. Incluso te diré, Juan, con eso yo me enorgullezco contigo, el orgullo. Eh, eh, y a ti, como que vi a alguien al lado, entonces, me miré así. Tú y yo, por gracia, no somos tan estúpidos y no vemos fútbol. ¿O ves fútbol? No. Por gracia. Nunca me ha gustado. Por gracia. Porque casi todos los varones Ese- que ven en la reunión incluso. Entonces nosotros Sí. tenemos una mayor gracia. Pero también eso no es mérito, eso es por gracia. Misericordia. O sea, es la misericordia de Dios que nos vio y nos dio esta gracia. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esa imagen del fútbol? Que no tenemos ídolos y todos los ídolos, que quiero decir que ni eso tampoco es mérito, que todo es por gracia de Todo es Dios. gracia. Volvemos a insistir. Nada podemos hacer para ganarnos la salvación. La gracia de Dios fue derramada, vertida a través de la sangre de Cristo, en su amor y en su misericordia. Es alegórico, o sea, no es alegórico, sino que es bastante interesante leer esa parte que cuando el Señor estaba siendo crucificado. Porque cualquiera que nos tome y nos dañe, reaccionamos al tiro.
Pero él dice que oró por sus transgresores. Infinita gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando ya había orado, les pidió al Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esas palabras que como si fueran de bronce, qué lindo lo que dijo, tienen una connotación muy grande de un corazón de Dios, que es amor puro, verdadero, un amor ágape, un amor que no deja de ser, que no busca lo suyo y que siempre está, que todo lo perdona, que todo lo soporta y que está siempre dispuesto a estar con nosotros. Sí, tomando ese mismo ejemplo, sí. Sí, es que todo parte por conocer lo que es la teología propia. La teología propia es saber quién es Dios, los atributos, todos los atributos. La teología propia es el estudio de Dios, de todo lo que Él nos ha revelado del mismo. Cuando uno comienza a través de la palabra a conocer más y la palabra hace vida en uno se da cuenta o llega a la conclusión y se le revela a uno, no revela, sino que se le ilumina, la iluminación, sí, porque no hay nueva revelación. Sí, la iluminación Dios lo ilumina. Nos ilumina, lo ilumina a uno de tal manera que se da cuenta la distancia terrible que hay entre un Dios todopoderoso y un ser humano caído que merece que Dios lo condene. Entonces uno, cuando comprende eso, la salvación de la gracia, uno se percata, percibe, hace vida la palabra en uno, de que no puede jactarse delante de Dios. Así es. Decir, yo nací en cuna de oro. Sí, búscame el término cuna de oro en la Biblia. No existe. No existe. Entonces, cuna de oro porque era evangélico, porque estaba bajo la banca, dormía. O yo soy hijo de la promesa. Claro, que es otra cosa, pero entiéndame lo que quiero decir. Que aunque fuera así, yo podía jactarme. Yo nunca me he salido de la iglesia. Yo nunca he fumado un cigarro en mi vida. Yo me he mantenido, me casé virgen. Nunca tuve a otra mujer más que mi esposa hasta el día de hoy. Podría jactarse, claro. Podría jactarse. Entonces la niña que se casó virgen podría decir, yo no soy como esas. ¿Viste? Todas las hermanas, las otras salieron embarazadas. Yo no. Yo tengo mayor mérito. Exacto. Y no sabe que tanto esa hermana que cayó en pecado como ella somos por gracia. Y no podemos jactarnos porque no hay ningún mérito. No. Solo los méritos de Cristo. Entonces la salvación pasa a ser un don y un regalo de Dios que yo no merezco. Yo me merezco el infierno y en Cristo tengo el cielo. Nos merecíamos el infierno. Es eso. Esa es la gracia. Es un don, la salvación es un don de Dios, una gracia de Dios, no de mis méritos propios. Se puede decir que por gracia Dios nos elige. No porque yo creo en Dios, sino nos elige, la gracia de Dios nos elige no porque yo creo en Dios, sino que nos elige para creer en Dios. Para creer sin haber visto, yo puedo declarar, yo creo en ese Cristo maravilloso, yo creo en ese Cristo que se hizo hombre, que un Dios que se hizo hombre, que nació en una Virgen María, que anduvo intachado en este mundo. Yo creo en Él, yo nunca lo he visto. Y no puedo decir que si lo he sentido, yo lo creo porque Dios me dio la fe.
para creer en Él. Y eso es gracia. Es gracia. Pregúntame por qué creo en Él. En mí hay una convicción que Dios vive, que Cristo vive. Eso me hace tener temor. ¿Qué me llevó a creer tanto en este Dios? Que tiene para mi vida un propósito, un sentido en Dios. No que Él tenga que cumplir mi propósito, sino que en Dios, por la gracia, yo tengo un propósito en Cristo, en Dios. En Dios, sí. Entonces, ¿qué me llevó a creer en eso? Su gracia. Su pura gracia. Si no es por mérito. No es porque haya visto alguna... En la presencia vio alguna cosa buena en mí o en ti, como para decir, oh, estos cabros, ¿quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha mirado a otra mujer con deseo? Entonces ahí somos adúlteros, somos ladrones, somos mentirosos. ¿Quién no ha tomado el nombre de Dios en vano? Hoy día sobre todo, el nombre de Dios se basurea por todos lados. Entonces la gracia, por gracia Dios nos elige, no porque creemos, sino para que podamos creer. Y déjame decirte que solo depende de Dios, todo depende de Dios. La gracia es la causa suficiente, no hay otra causa, no hay una causal. Solamente la gracia de Dios es la causa suficiente. Es Dios solamente trabajando. Por eso dice que todo es de Dios. Claro, porque él hace todo. Nace de Dios, se concreta en Dios y termina en Dios. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el camino, la puerta. Él es en todo. Él se sustenta a sí mismo. Y Él en su gracia y infinita misericordia tomó y nos salvó. ¿Para qué? Para que estemos saltando ahí como los angelitos con alitas, ¿no? Para su gloria. Claro, pero evidentemente que somos salvos de su gloria. Pero ahí hay un amor. Sí, por supuesto. Hay algo que brota ahí. Claro, que hay un amor, una fuente de vida que por amor nos da su gracia, porque siempre fue glorioso. Así es. No necesita nada de nosotros. Exactamente, nada. Nada. Ya tenía millones de ángeles más perfectos que nosotros. Y cantando mejor que nosotros. Entonces, ya es para su gloria. Pero que por su gracia no quisiera salvarnos. Así es. Entonces, se puede decir que la gracia es la causal suficiente. Solo Dios trabajando por nosotros y en nosotros. Esto en teología se llama monergista. Mono quiere decir uno. Gista quiere decir trabajando, que hay uno solo trabajando, que es diferente a sinergista. Estoy usando término un poco teológico, pero monergista es que solamente Dios el que hace toda la obra de gracia por mí, por todos los seres humanos que son salvos. Y sinergista es que yo hago una parte y Dios hace otra parte para tener la gracia de Dios. Pero eso ya sería obra. Sería obra. Pero como tú dices, Él preparó todo desde el comienzo. Desde antes de la fundación del mundo ya había preparado todo. Los caminos por los cuales íbamos a caminar. Aquellos que iban a creer, aquellos que iban a estar ahí. Su gracia derramada para aquellos. En amor y en misericordia, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Por eso su gracia, y en su gracia ha preparado todo, para que cuando Cristo dijo, voy pues a preparar el lugar, eso es pura gracia, porque nos podía haber salvado, y con eso ya tendríamos que estar más que contentos, más que agradecidos. Pero Cristo dijo, pero voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Su gracia y su misericordia no se basa solo en la salvación, sino se basa en el sentido de que estemos con Él y en Él. Su gracia es maravillosa. Va más allá de los conceptos, de los términos, de la imaginación humana.
Sí, te diré que si alguien me dice, ¿sabe? Váyase para la casa, dedíquese, se va a flojear o ya no trabaje más, yo le pago un sueldo. ¿Cuánto gana usted? 1 millón, va a pagarle 2 millones de pesos hasta cuando usted muera. Ya tengo todo el fondo, está todo ya cubierto, está proyectado, no sé, por 20 años. Usted va a llegar de viejito, más viejito, si es que llega a 20 años, pero ya están, de aquí a 20 años usted tiene asegurado 2 millones de pesos y con IVA aumentado, cosa que cuando usted termine sean 3 millones de pesos. Exacto. Eh, ¿Pero por qué? Porque a mí se me ocurrió. Y esto es gratis, ¿no? Alguien trabajó, no es gratis, es por obra. ¿Pero la obra de quién? O sea, yo no hago ninguna obra, Yo no tengo que hacer nada pero es por obra. ¿Por las obras de quién? de Cristo. Por las obras de Cristo. Entonces dije, claro que somos salvos por obras, pero las obras de Cristo, no mis obras. Así es. Entonces, la gracia es, como volví a sentir, es suficiente. Es solamente Dios trabajando. Dije que era monergista. Algunos sostienen que los hombres tienen que hacer algo también. Porque se dice que la gracia no es necesaria. Claro, la gracia de Dios es necesaria. Y esto estamos hablando de Arminiano, ¿no? De Jacobo Arminio. Que la gracia, claro pero no es suficiente. Claro que sirve la gracia, es verdad, pero no es suficiente. Tenemos que hacer, podemos decir que algunos sostienen que los hombres también tienen que hacer algo porque se dice que la gracia es necesaria. Pero la gracia sola no es suficiente, tenemos que hacer algo nosotros. Y eso se llama sinergismo. Dos personas trabajando, Dios y yo, para lograr un fin, la salvación. Eso es lo que postula la Iglesia Católica. Y Que no la solamente iglesia la evangélica, gracia, sino que... sí, la iglesia evangélica también. Sí, sí, la iglesia evangélica también, dijo. Sí, son, sí, sí, pero sí, ¿cuántas veces me dijo, si usted no va al punto, claro, y yo no puedo darme la de erudito porque no he leído todos los 3 tomos de Jacobo Arminio. Yo tendré que examinar y tengo una visión generalizada de lo que es, pero lo que poco o nada sé de los 5 puntos es el hombre trabajando. El primer paso para elegir, para decidir por Dios, incluso Dios está afuera. Dios está rogando para que yo lo acepte. para que se entienda que José Arminio también postuló 5 puntos. Claro, De esos los puntos cinco, que tú estás claro. hablando, para que no se confundan. Yo pienso que todos saben. Y ese es mi error. Pienso que todos. Claro. Pienso José que todos- Arminio es que postulaba ciertos puntos, y uno de esos puntos era que uno debía hacer algo para complementar la gracia. Claro. Sinergismo. Pero por eso es que uno al final depende del hombre. No es la gracia de Dios, sino que dice uno, bueno, hacen un llamado y uno acepté a Cristo. Ya. Eso- Como ese alabanza que dice, he decidido. Claro, es Seguir a que Cristo. tú en una reunión hiciste la decisión de fe por Cristo. Claro. Sí, entonces toman ese, que Él está a la puerta y llama. Yo cenaré contigo. Si yo le abro la puerta, pero si no se queda afuera, no. Y ahí te quedas. ¿Te imaginas? Y el pobre Cristo ahí, no me abrieron. No es un Cristo muy humanizado. No es un Dios muy humanizado. Exacto. Cuando Él es Dios poderoso. Y te arrastra. Él es soberano. En otra parte, no recuerdo bien, dice, pondré garfios sobre tus quijadas y te traeré a donde yo quiera. Que eso es arrastrar. Claro, y pondré garfios. Y le dijo, Ciro mi ungido, te usé, aunque no me conociste, pero te usé. Entonces, la gracia. Dios. La gracia, Dios la poderoso. gracia que transforma y vuelve un corazón de piedra, Jeremías 38, Ujú. Isaías 6, un corazón que de piedra, Él por gracia lo transforma
En el corazón. en carne, y escribe, dice Jeremías, en las tablas Del de la corazón. ley en el corazón. Entonces es un nacimiento nuevo, por gracia. Eso es un don. eh, Mira, cuando podamos, porque hay que examinar muy profundamente para podamos ver los 5 puntos del Tulio: depravación total, llamado irresistible, expiación limitada, y Así etc. es, eso sí, tío. Entonces, la preservación de los santos, la última no me vuelvo. Entonces, porque ya que la predestinación, La predestinación, sí. que somos predestinados, ya tenemos por 5 programas y tenemos que Sería muy... dominar muy, 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 muy bien el tema. además que no podemos llegar y tirarlo así por encima. Claro, entonces, Porque me estaban comentando de que sería bueno, porque vieron el programa anterior y vieron puntos que se podría profundizar, decían ellos sí, pero la idea de nosotros no es hacer no hacer un estudio bíblico, sino hacer no todo bíblico, sino que es conversar la palabra. Ya quizá en un momento podremos profundizar el tema, pero eso Sí. llevaría muchos programas. Claro, Pero, pero la idea es que... darle hambre a la gente para que busque, Exacto. para que sea autodidacta. Para que usted comparta, por eso está apareciendo, si usted se ha fijado en la parte de arriba, el correo para que usted mande sus preguntas, mande sus solicitudes, mande interrogantes en cuanto a para qué, para que usted busque, para que usted se desarrolle, para que busque y le dé hambre de buscar la palabra de Dios. Por eso ahora se puede decir que si yo tengo la voluntad y el esfuerzo como humano, entonces la salvación depende de mí. Y ahí está la gran filosofía y el gran pensamiento que ya tenía Atanasio, de hecho Aristóteles, el que filosofó mucho esto, Nietzsche, todos los filósofos, sobre el libre albedrío del hombre, Ujú. que es un temazo ese, pero es que si yo puedo Elegir. elegir ser salvo por mi voluntad propia, entonces yo tengo un mérito. Exacto. Entonces yo podría gastarme de la... Es que yo creí, pues Señor, yo tuve fe, Claro. yo perseveré. Es que podría decir, mira, si tú no me concedes esto, yo no voy a aceptar. Claro, Pero es que a ver, si tú eres... tienes la facultad de querer hacerlo si tú quieres. Y no es por si tú quieres, es porque en Él tiene misericordia y su gracia. A eso voy. A ver, hay personas correctas en este mundo. Yo creo que hay personas que han sido muy correctas, han sido individuos que han dado todo por otro. Escuchaba, han tenido tragedias y han tenido resiliencia. Escuchaba a un psicólogo francés que hablando sobre la resiliencia, como él en los campos de concentración, porque ya está anciano, mataron a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su hermano. Y él estaba en un patio, porque iba a ser también llevado a las cámaras de gas, y salen para el patio y pasa un convoy lleno de cadáveres judíos, porque él es judío. Ujú. Y él decía que estaba ahí perdido con 6 años, 5 años, lo que tenía. Lo habían matado todos. Y de repente se para el camino, porque eran como una especie, no un camino cerrado, sino como abierto con barrandas cortas, pero lleno de cadáveres. Sí, era como un Entonces, carretera. Claro, Caletera. pero el camino, esos caminos antiguos. Entonces, y van una fila. Entonces, de repente, ahí en la bruma que había en el amanecer, se levanta una señora de los cadáveres. Dice, oye, ven. Y lo metió debajo
Entonces contaba que él tuvo resiliencia. ¿Me puede definir, doctor, qué es lo que es resiliencia? Bueno, no voy a definir ahora que lo busquen pero él tuvo la capacidad de levantarse. Claro. Y él ha hecho muy buena obra. Y se juntó con la señora que lo salvó. Hace muy poco, unos 3 años atrás, 4 años atrás, se juntó con ella, porque ahora falleció, me parece. Y que la señora que lo salvó está anciana y se emocionaron, conoció a sus hijos. Y hay hombres que han sufrido. Hay hombres que él llegó a ser psiquiatra. Ha escrito libros sobre cómo después de porque la resiliencia es cómo te reinventas De una tragedia tan grande. de una tragedia. Cómo tienes la capacidad De de levantarte y reinventarte. Emocional, psíquicamente, ante un shock que sufriste tremendo. Porque eso es tremendo, no que te divorciaste solamente. No que te insultaron, no que te asaltaron solamente. Porque ya que lo asalten a uno. Ese es Ok. muy, ¿cómo se llama? Entonces, Es muy chocante. hay gente que es muy buena. Uno lee esos libros y uno lee a Pablo Muñoz Turrieta y que hay mucha luz en ellos. Son católicos y hablan, te estoy hablando de psiquiatras, que él es argentino pero está en Canadá, y habla sobre la familia y lo habla con mucha lucidez porque es católico y habla con mucho fundamento bíblico, pero no tiene la gracia. Ellos tendrían todos los méritos, más que yo. No sé si me estoy dando a entender Ujú. porque me fui tan lejos. Entonces no es por algo que mi papá fuera un evangélico y me heredó mi papá a mí el evangelio, que no es posible. Es porque Dios hizo una obra de gracia en mí y me llevó a creer en Dios. No porque yo creo en Él tenga el mérito alguno, sino que Él por gracia me hizo creer en Él. Y eso no tengo dónde gastarme, solamente decir gracias, gracias Cristo, gracias Dios, gracias, 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 nada más. Así es. Entonces, porque te vuelvo a insistir, hay otros que se pierden, y te digo Que sinceramente, mirándolo por el punto de vista humanamente, tienen mucho más mérito que mérito que yo. uno. Pero no Sí. es por los méritos humanos, No es mérito porque humano. toda la justicia humana son como trapos de inmundicia. Es No. solo por la obra de Cristo. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, Todos pecaron. todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, es un tema, la gracia de Dios. Ya hemos cumplido la hora. Dice la salvación, Muy bien. para terminar, la salvación no depende de la voluntad o el esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. Lea Romanos 9, 16 y nos vamos. Ujú. La salvación no depende de la voluntad o el esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. Romanos. Por la gracia. Y déjame hacer otra alcance ante... ¿Qué pasa con las obras? Las obras son el fruto, no la raíz de nuestra salvación. Mira, las obras son el fruto, no la raíz Sí, de nuestra salvación. por eso dice que fueron las buenas obras preparadas Claro, por Dios. por eso digo, la salvación produce buenas obras. La salvación produce buenas obras, pero las buenas obras no producen salvación. Exacto. Mira qué buen término, a mí me gusta. La salvación produce buenas obras, pero las buenas obras No produce salvación. no producen salvación. La gracia es una necesidad sobre todo. La gracia es una necesidad que nosotros tenemos. La gracia es suficiente. Así es. 9:16 dice así, de Romanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Por gracia.
Así que no depende del que quiere, Y el que te levanta la mano, yo acepto a Cristo. No, no depende. depende de nadie. Depende de la Incluso gracia. ese gesto, incluso eso puede ser es una obra del Espíritu Santo, por misericordia. Claro, porque Él es el que convence de juicio y pecado. Fíjate que hay una cosa que he descubierto, esto de la predicación, todo esto, que uno quiere como ayudar a Dios, Ja. no, inconscientemente. Cómo hacerlo entender mejor. Claro, como, no sé, con los gestos, está bien prepararse, está bien ser todo lo que uno puede, pero sabes que al final la obra de salvación y que la gente se le pueda abrir el entendimiento y la iluminación llegue a su corazón y sea conmovido, sea esto evangélico o no evangélico, y sea conmovido por la verdad, solamente por la gracia de Dios. Solamente por Y la eso es gracia. una obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Así es. Creo que la gracia es suficiente. Hemos visto solo Escritura, solo Cristo, solo por fe en Cristo y solo por la gracia de Cristo. Así es. Espero que haya quedado un poco claro, porque Han sido pinceladas en realidad. sí, Pinceladas de... Por eso volvemos a insistir, no son estudios profundos. Son pinceladas de la cierta cosa. ¿Para qué? Para que usted busque, para que usted indague. Quizás si usted nos dice, me gustaría que ahondaran en este tema. Para eso, escríbanos a través del correo que está saliendo, para que nosotros preparemos en un futuro un programa tema especial para poder ahondar ese tema. yo te digo que para eso no están las redes sociales, Ujú. están las escuelas dominicales, Exacto, debería ser la iglesia. debería ser la iglesia local, Pero lamentablemente han confundido ciertas cosas. porque la iglesia local es la que debe, pero hoy día están, No hay no conocimiento. hay conocimiento. Por eso dice el Señor, mi pueblo erra y se desvía por falta de conocimiento. Eso sí. Entonces, hay muchas personas que están cubriendo y hay muchas cosas en las redes sociales. Y hay que tener mucha lucidez porque está muy enredado. Las personas que se interesarían deberían comprar buenos libros. Exacto, Y leer la Biblia bien también. leer la Biblia y aprender qué es lo que es la gracia. Porque si tú no lees la Biblia, si tú no buscas la palabra, si tú no te empapas del conocimiento de la palabra de Dios, puede venir cualquiera y darte comida envenenada. Sí, Un término evangélico, en el sentido de la palabra de Dios. saber definir nosotros estabas examinando solo escritura. No sé si quedó claro, pero está muy bueno. Yo dejé muchas cosas atrás de solo escritura. Dejé muchas cosas atrás. Es que Yo no se saqué- pudo ahondar más Claro, porque por la falta de tendríamos, tiempo. todavía estaríamos, cómo fue de hebreo traducir al griego. Claro, O sea, es mucho. Y además, les quedó claro lo que es la inspiración? ¿Cuál es la definición de revelación e inspiración? Porque yo decía que la inspiración es algo que viene, cuando yo me inspiro en una canción, es algo que viene de afuera hacia adentro, que yo fui inspirado por algo. exacto. Pero la Algo inspira- nos motivó. Claro, pero la inspiración de Dios es de adentro hacia afuera. Es Viene, la revelación. procede. La revelación de Dios es Claro. desde Dios hacia 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 los demás. Y eso es inspirado. Exacto. Entonces, Por eso, claro, escríbanos. Escríbanos si no quedó claro ciertos puntos. ahora vamos a ver, perdona, esta otra semana sobre, La gloria de Dios. claro, gloria de Dios. Solo gloria. Solo de Dios la gloria. Yo vuelvo a insistir, si él nos salvó para su gloria, pero todo esto es una manifestación de amor. Sí, por De amor. supuesto. Evidentemente. O sea, no es porque Él necesitara que nosotros le diéramos gloria, sino que Él quería que nosotros fuéramos parte de su gloria en amor. ¿Qué me podéis dar vosotros que yo no tenga? Así es. ¿Qué? ¿Qué casa me edificaría? Y En dice el Salmo Israel. 119 dice, ¿qué me daréis vosotros a mí que yo ya no tenga?
Dice, Sí, mío, sí. mío los cerros, mío los bosques, mío todo. Dice. Me encanta ese Dios todopoderoso, grande, rey, capitán. Me encanta Eso ese se Dios, llama maravilloso. eso se llama la aceidad de Dios. No Ujú. quiero florearme con palabras, Pero, presumir, pero eso pero se sí, llama la aceidad de Dios, exacto, que Él es autosuficiente en sí mismo, en sí Él mismo. está feliz consigo mismo, no necesita nada y todo lo que ha hecho es porque quiere compartir su gloria con nosotros y alabado sea Dios por eso. Así es. Y eso es gracia, Y eso es gracia. es un don que yo no merezco. Así es. Esa es la Es la gracia, gracia. un Un don de don la que uno no salvación merece. que yo no merezco. Exacto. Un regalo que es la salvación Claro. que Por no medio, alguien merecemos. pagó ese Exacto. regalo. Alguien nos compró ese regalo a precio de sangre. Cristo, eso lo quería decir que alguien te pagaba un sueldo. Claro, no merezco ese sueldo yo, porque no Exacto. estoy sacando un día a nadie. Si yo le trabajo, se me es contado por salario. ¿Te parece? Exacto. Se me es contado por salario, así que yo trabajo porque me he ganado mi sueldo. Entonces me pagan porque yo trabajé el mes. Pero si no trabajo y me pagan, eso es por gracia. Así es. Entonces, Es algo merecido. pero Siempre es alguien que lo así. paga, alguien lo Algo pagó. lo O sea, hizo. la plata no salió de. Ahí es fundamental. O sea, ahí entendemos netamente que la gracia de Dios es por la obra de Cristo Jesús en su vida, en su obediencia y en su muerte. Es por obra, pero por las obras de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así Gloria es. Gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ya hemos ¿Cuánto llegado cumplimos, Juan? A más ver. de... Disculpe que le hayamos dado la lata tanto. Sí, tanto. estamos bien ya, un poquito pasaditos, por así decirlo. Unos 15 minutos ya ha pasado, casi 20 de la hora. Y estaríamos terminando este programa. Se habló de lo que es la gracia de Dios. Volvemos a insistir. Tiene, ¿cómo se llama? Preguntas, tiene, no sé, para apoyarnos, alguna crítica constructiva. Ahí está el correo para que nos escriba y nosotros estaremos contestándole a la brevedad. Despídase, mi hermano Bernardo, y estaríamos terminando el programa. Me gustaría que oráramos primero. Amén. ¿Mm? Muy bien. Por todo, oráramos un poquito. He sentido la presencia de Dios, mira que me Sí. pentecostal. Continuista. Continuista, claro. Sí, sentí algo muy. Es que la gracia de La Dios gracia de evoca Dios. eso, evoca Claro. el amor misericordioso de Dios. Es que es tan grande la lucha. eh, Imagino que para un viejo como yo es grande la lucha contra mis pasiones. Eh, la palabra concupiscencia no quiere decir nada, pero cuando hablamos de pasiones desordenadas, eso quiere decir concupiscencia, porque nosotros hay pasiones, pero las pasiones tienen que estar ordenadas bajo la palabra de Dios. Mis deseos. Ahí habla de la mente de Cristo. Claro, entonces tienen que estar ordenadas. Si están desordenadas, concupiscencia. Y yo veo que como que a veces las pasiones de uno se quieren desordenar y una constante lucha a mi edad. Imagínate para los más jóvenes. Entonces siempre su gracia, Sea sobre ellos. su gracia, mañana es nueva. Así es. Mañana es nueva. Siempre su misericordia. Y si no fuera por esa gracia, se acabó todo. Entonces, cada día son nuevas sus. Misericordia. Eso quiero decir. Así es. Señor, te damos gracias. Amén, Padre. La gratitud en nuestro corazón Amén, Señor. Bendito sea tu nombre. es porque tú nos has salvado Así es, Jesús. solamente por los méritos de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, por misericordia, Gracias, Señor. Gracias. que esta gracia Así es. alcance tu gracia, alcance a bendito. muchos más. Abundante misericordia. Porque es triste que muchos mueran sin ti, amado Dios. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Sé Aleluya. que somos limitados para hablar Perdónanos, Señor. de esta grandeza, que no somos tan letreados Ayúdanos. como para usar palabras apropiadas, Así es, Señor. pero queremos hablar con el corazón Oh, ayúdanos. en tu Jesús. palabra Sé tú, Señor. y ser agradecido y lograr que otros Sé tú, conozcan, Señor. te conozcan a ti
Amén, y Señor. compartir esta Así fe es, con Señor. muchos. Sí, Señor. Bendice a aquellos que van a ver este programa. Así es, Señor. ¿En qué sentido los bendigas? Sí, Señor. Que crezcan en tu conocimiento. Así es, Señor. Que estas pinceladas pequeñas que estamos Así dando es, Señor. les produzcan en ellos un hambre de buscar qué es lo que es las 5 solas. Así ¿Qué es. significa solo escritura? ¿Qué significa solo por gracia, solo por fe, Solo Cristo. solo en Cristo y solo para la gloria de tu nombre? Amén. Que busquen que este es el corazón de tu evangelio. Así es, Señor. Y así creceremos en gratitud Así es. y viviremos una vida más con temor Amén. y en santidad. Ten E misericordia. incluso iremos a la iglesia a reunirnos Oh, sí, Señor, con temor. para dar gloria a tu nombre, Bendito sea tu nombre, con temor y temblor. Jesús. Así es, Señor. Entonces tú te manifestarás en nuestra iglesia. Así es. Entonces en nuestras congregaciones locales tu presencia será presente Amén, oh Dios. por pura misericordia. Así es, por pura Te gracia. rogamos esta misericordia por los méritos de Jesús. Amén. Amén y amén. Así es. Señor les bendiga. Por mi parte, hasta el Así es. próximo miércoles, si Dios, o el Así. jueves, o cuando estés viendo este programa, si Dios lo quiere. Ya vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿cierto? Con la ayuda de nuestro Con el Señor Señor. queremos empezar a transmitir en vivo. Y ahí pueden chatear con nosotros. Y ahí estaríamos chateando en directo. Comparte Bien, este tema. Comparte, exacto. tú díganlo. Así es. Comparte este video para aquellos que tú crees que necesitan y para los hermanos. Difúndelo, pero no para que nos conozcan, sino que para que muchos sean bendecidos. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la gracia del Dios de toda misericordia y de toda gracia esté con vosotros. Este ha sido una vez más tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Bendiciones. Amén. Gracias damos a nuestro Señor por la bendición de llegar a vosotros. Por favor comparte este video para que muchos más sean bendecidos. Esto fue tu programa, Conversando la Palabra, por una Reforma Bíblica. Hasta una nueva oportunidad. Si Dios nuestro Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga.